Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy tenemos nuestro curso de discipulado que se llama Pastoral a Sociedades. Le he llamado un liderazgo renovador y servicio fraternal. Este grupo, esto espero que dure una hora o un poco menos para que podamos aprovecharlo al máximo. Así que si ustedes me permiten, primero pues vamos a hacer un pequeño desarrollo para sensibilizar el asunto de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a ver alguna frase hermosa que sea sobre todo de bienvenida para que entendamos lo que vamos a hacer hoy aquí. Y yo quiero hacerlo a través de la fundamentación bíblica. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes la pastoral a las sociedades. Primero, ¿qué es la pastoral a las sociedades? Hablamos de la pastoral y cuando hablamos de la pastoral estamos hablando de una función, ¿sí? Por eso nosotros en la iglesia hemos cuidado mucho el asunto de no decirle pastor de jóvenes, pastor de niños, no, sino hacer la pastoral. Es la función de hacer el pastoreo o cuidar como si fuera uno un pastor. El pastor regularmente lo que hace, su trabajo diario, pues es estar cuidando sus ovejas, estar viendo por ellas, velar por ellas, atenderlas, estar pensando en lo que ellas necesitan y acercarles o llevarles a donde ellas deben o pueden estar mejor. Este es lo que es el pastoreo o pastorear. Es exactamente lo que hay que hacer aquí, el trabajo de pastorear a las sociedades. Entonces, lo primero que tenemos que entender, según lo que marca el contexto bíblico, hermanos, es que nosotros tenemos que ver que esto nace del corazón de Dios, no es un asunto nuestro. Vean ustedes lo que dice la fundamentación bíblica acerca de esto. Vean pues el siguiente. Mateo 25, 35 al 36, habla acerca del juicio de las naciones que todos conocemos, donde dice que porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Esto es lo que dice ahí en términos generales, dice más cosas, pero bueno, es solo con ese texto como base, ya que entendemos y hemos leído bastante acerca de este pasaje. En 2 de Corintios 1, 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación. Entendemos este pasaje, tiene mucho encerrado acerca de lo que es la pastoral. Hemos sido consolados y por lo tanto, como hemos recibido esto, también lo vamos a dar. Y por último, Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hermanos, lo que nosotros hacemos, lo que tenemos aquí, es la pastoral. ¿Qué es la pastoral? Bueno, es cuidar, guiar, apoyar, estar al pendiente de los nuestros. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es nuestra motivación a hacerlo? Bueno, como lo dijimos en los pasajes anteriores, el enfoque es que no sirvamos para que Dios nos bendiga, hermanos. No lo hacemos por eso, sino porque ya tenemos profundamente una bendición en nuestras vidas, de tal manera que hemos sido consolados, amados, queridos, guiados y preservados por Él. Por lo tanto, el servicio de la pastoral no es otra cosa más que el desbordamiento, hermanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un corazón que está agradecido con Dios, se desborda en servicio para con otros. Esa es la pastoral, ¿sí? Les comparto, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La vivencia de una familia que lo han dejado todo por migrar, por ejemplo, o la de un anciano en soledad o en nuestra propia colonia, ¿no? Nosotros tenemos que ver cómo se nos hace una llamada para poder atender esas cosas, un abrazo sincero o tal vez una tarjeta, un mensaje, una mano en el momento de mayor desesperación que ha devuelto la fe a alguien o que estaba incluso a punto de rendirse. Hemos tenido algunas experiencias en nuestra comunidad Maranata en las cuales hemos podido ver cómo al extender nuestra mano de amor para con otros, porque sabemos que Dios nos ha amado y lo hacemos para con otros, ha sucedido cosas maravillosas. La gente se renueva, la gente sabe que Dios está amándoles y sabe que es a través de nosotros. Lo hemos podido experimentar cuando hemos atendido a algún vulnerable que está en alguna situación en la cual requiere de nuestra pronta ayuda. Eso es lo que hemos hecho.
Y eso es lo que nos motiva. Saber que Dios nos ha bendecido es saber que nosotros podemos bendecir a otros. Esa es lo que nosotros tenemos. Yo quisiera que usted pensara en este momento acerca de alguna circunstancia, ¿sí? En la cual usted pues de alguna manera piense, por favor piense, aunque tal vez lo esté viendo en video grabado para posteriormente lo vea, pero sí me gustaría que pensara acerca de algo que de alguna manera tal vez lo detuvo a usted en algún momento para hacer algo. No sé, a lo mejor pensar en algo que usted pueda hacer por otros, tal vez. Tal vez pueda hacer algo por los demás. Y ahí usted me gustaría que lo pensara tal vez, ¿sí? Y ustedes lo vieran. Si pueden incluso después ponerlo en el chat, en los mensajes, pueden hacerlo. Algo que ustedes puedan hacer, algo que pudieran pensar que deban hacer por otra persona. Y tal vez terminemos orando por ellos también. Lo puedan hacer, pónganlo ahí en el chat y vamos a ver qué pasa al final, ¿sí? Y entonces aquí nosotros tenemos esta situación. Ahora, si nosotros estamos haciendo la pastoral, si estamos haciendo la pastoral, la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿a quién le hacemos la pastoral? ¿Sí? Porque lo que bueno de nosotros que tenemos es que ya tenemos nosotros nuestra pastoral, que es y que motiva nuestra pastoral con nuestros pasajes. Pero ahora, ¿sobre quién hacemos la pastoral? Nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día, hermanos, tenemos una serie de sociedades que están bajo la coordinación administrativa de un departamento de educación cristiana, ¿sí? Ya sea nacional, distrital, sectorial o tal vez incluso local, que debería haber. Entonces, la vida institucional es muy clara. Hay que pastorear y hay que discipular a cada integrante de la comunidad de fe. Entonces, conforme a su momento de vida. Obviamente, esto, hermanos, tendríamos que pensar que, por ejemplo, imagínense cómo podríamos pastorear a un niño de 10 o 12 años junto con uno de 70, pues cada quien requiere su momento, su tiempo y su tema específico. Sí, porque imagínense todos, no podemos estar pastoreando a todos a la vez porque no todos tienen las mismas necesidades. Por lo tanto, no podría ser una actividad uniforme, sino tendría que ser en distintas sociedades. Por eso hemos decidido como iglesia acompañar a los hermanos en sus distintas necesidades, a sus distintos niveles y en sus distintas edades. Y a continuación, bueno, les presento acerca de esto que tenemos nosotros como lo que son las sociedades, las pastorales, con tal un pequeño desposo acerca de lo que cada una de las sociedades tenemos. Y aquí tenemos, hermanos, estas son las sociedades, ¿sí? ¿Quiénes son y de qué edades están conformadas? Usted lo puede ver ahí, ya lo tenemos escrito. Vamos a empezar con la sociedad infantil, que es de 0 a 12 años. Miren, nosotros tenemos que empezar a comprender que todos los niños de su nacimiento hasta lo que es el inicio de la pubertad, los 12 años, su propósito supremo de Dios es que los niños adquieran la fe a través de Jesucristo. Bueno, los modelos de fe que Dios y Jesucristo dan los adquieran ellos. Los adultos de la congregación, nosotros somos llamados, hermanos, a ser modelos vivos de valores y principios bíblicos, haciendo la palabra accesible a su propio lenguaje. En pocas palabras, somos los habilitadores de la fe para ellos. Ellos nos van a ver. Ellos los niños de 0 a 12 años tienden a ser muy imitativos y van a hacer lo que los demás hacen. No sé si le ha pasado ver en las iglesias. Comúnmente lo que pasa en las iglesias es que cuando se hace la participación de los niños, hermanos, de los niños en los cultos, por ejemplo, pues van vestidos como el pastor, o van vestidos como el papá, o como la mamá, y se arreglan como ellos, hablan como ellos, etcétera. Todo lo hacen de chiquitos. Entonces son muy, muy imitativos en ese sentido, y bueno, ahí se van forjando bases muy, muy importantes para todos los niños. Por lo tanto, tenemos que cuidar ese aspecto, porque si de esa manera estamos haciendo que los niños empiecen a conocer la palabra, tienen que hacerlo de una manera que ellos puedan comprenderla fácilmente. No podemos, los niños, hay sus excepciones, pero no la mayoría de los niños, o en la general, no podríamos hacer que los niños aprendan lo que aprenden los adultos en la misma medida. Como diría Pablo, hay quienes toman leche y hay quienes comen carne. Así que si los niños lo que necesitan es esa, su lechita espiritual, hay que dársela.
Bien, con frecuencia nosotros, viendo el enfoque pastoral hacia los niños, con frecuencia nosotros pensamos que el ministerio infantil es solo cuidar niños, llevarle unos crayones, darle una revista, que lean ahí, a ver de qué se entretiene, pasarle una película y se acabó el culto, ¿sí? Miren, un error garrafal sería pensar que nosotros los adultos sí tuviésemos las vivencias espirituales y exponenciales que tenemos acerca de la palabra y lo que nosotros pudiera transformar, y los niños no. Ese es el error más grande. Pues muy común que así suceda. Entonces eso no lo podemos hacer. Ellos son el presente vivo del reino de Jesús hoy aquí. Por lo tanto, recuerden lo que dijo él: deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Entonces, hermano, miren, ellos tienen que aprender. Jesús dice, crecía en espíritu y en gracia en estatura, en espíritu y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Por lo tanto, él estaba viviendo su fe con sus padres. Ustedes recuerdan el Shema Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y lo enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, etc. Entonces, la infantil, hermanos, requiere de mucho de estar hablando con ellos. Si un niño no aprende a hablar de Dios en la sencillez del hogar y de sus aulas de clases, entonces va a crecer viviendo la fe como algo ajeno o distante. Una de las cosas que nosotros tenemos es, hermanos, el niño está aprendiendo, no solo en la iglesia, porque a veces solo lo llevamos a la iglesia. Recuerden, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a reiterar: lo que los niños aprenden en la iglesia, comparado con las horas y horas y horas que se la pasan scrolleando el teléfono o viendo algo en la televisión, son totalmente diferentes, son demasiadas horas. Por lo tanto, lo que le podamos dar en la iglesia, pues hermanos, es minúsculo al lado de todo lo demás. Por lo tanto, entonces, la educación tendría que ser, la educación cristiana de la fe en los niños tiene que ser en el hogar y tiene que ser en la iglesia. Por eso dice, lo enseñarás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, en tu cama, en tu casa, cuando andes en el camino, y bueno, pues también es ir a la iglesia, etcétera, y hacer muchas de estas cosas. Esto es, entonces, tenemos que ser también esos modelos de fe. Y tendríamos que preguntarnos si de verdad somos esos verdaderos modelos transparentes para los niños. Si lo que ven que hacemos en la iglesia lo ven en la casa también. O el sábado estamos cantando al Señor, levantamos nuestras manos y a lo mejor hasta como yo predicamos, pero en la casa nos zorrajeamos a todos. Eso sería la muestra de lo que nosotros podríamos hacer, poniendo un modelo. Nuestra manera de vivir, entonces, les dificulta o les facilita su acceso a Cristo, al acercarse a Cristo. Eso sería en torno a los niños. Por lo tanto, la educación hacia los niños debe ser continua. Voy a ser reiterativo en esto, hermanos. Si luego entonces solo lo dejamos para la iglesia, ¿cómo puede ser que los niños aprovechen? Tendríamos, hermanos, que ver si pueden aprovechar más tiempo, más todavía. ¿Y cómo podría ser? Pues en la casa, en todos lados. Ahora tenemos una pastoral. La pastoral, la sociedad la desarrolla un coordinador de la pastoral. Y si ese hermano o hermana que está al tanto de los niños solo se aboca al cultito, a la reunión o a la clase, hermano, tendría que hacer mucho más allá. La obligación es de todos nosotros, padres, pastores, coordinadores. Entonces hay que estar imbuidos más en la vida del niño. Eso es en torno a los niños. Ya dijimos que los niños están teniendo de 0 a 12. Y luego viene la pubertad, los adolescentes, que son de 12 hasta 15 años. Casi todos ellos se encuentran en el periodo de la secundaria, de la escuela secundaria. Entonces, hermanos, esto que comprende a todos los niños desde su nacimiento hasta su pubertad, que es la infantil, corre también ahora a partir de los 12 años para los adolescentes. Aquí, hermanos, vamos a atender la etapa más crucial, la más difícil de todas las etapas del ser humano. Son los muchachos púberes, los pubertos. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que mirar hacia 3 cosas importantes para atender a estos muchachos, ¿sí? Tenemos que ayudarles a resolver de forma satisfactoria sus crisis de identidad.
Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que hacerlo. Hay muchos adolescentes que están perdiendo su identidad, están desfasados de su identidad. ¿Qué están pensando ellos? Están pensando en modelos para seguir. Y por eso esos modelos lo que hacen es que estén pensando en ser igual a otros. Y hoy nosotros estamos viendo que eso de la identidad de género y que si me identifico con, si me autopercibo con, hermanos. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos que estar pensando es cómo podemos nosotros ayudarles a que de alguna manera resuelvan su forma de autopercibirse, sus formas de esas crisis de identidad que tienen. Otra de las cosas que tenemos que hacer con los adolescentes es afirmar sus relaciones humanas en una sana amistad. No sé si han visto, pero muchos adolescentes se meten al cuarto y ya no salen. Tienen amistades virtuales que no son reales, hermanos. Aunque sea una persona física del otro lado del aparato, pero a lo mejor está lejana, distante, o no se van a encontrar en el camino, no van a hacer una relación física. Y ahí nosotros tenemos que hacer esto. Está el famoso ahorita que está de moda, no sé, aura, no sé qué, formar áurea, Farmar Aura, algo así, no me acuerdo, te les digo cómo es el nombre. Ustedes si lo tienen por ahí, anótenme en el chat. Farmar Aura, en la cual ellos están buscando identidad. Y hermanos, de alguna manera, diría uno, ay, ustedes están los chicos, o sea, es para ellos. Y están saliendo de sus cuartos. Están saliendo, están haciendo guerras ahí, están interrelacionándose con otros. Como quiera que sea, están saliendo. Necesitamos que los jóvenes nuestros de nuestra iglesia también ellos dejen de estar encerrados y empiecen a relacionarse mejor con las personas y que tengan una sana amistad con los demás. Y en la iglesia se puede hacer. Pero, volvemos a lo mismo de los niños, solo en la iglesia. También tendríamos que buscar espacios en otro lugar. Ahora, hermanos, también tenemos que guiarles en una adecuada dependencia de Jesucristo y a un entendimiento sano y bíblico de la sexualidad. Porque una de las preguntas que luego hacen tan incómodas es ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer? Y empezar ellos a pensar en cosas así. Y hermanos, créanlo que es sumamente difícil estar tratando de contestar todo ese tipo de preguntas. Muy, muy difícil. ¿Cómo puede suceder todo esto? ¿Cómo puede darse todo esto, hermanos, en un marco de esa edad de 12 a 15? Es muy difícil. Tenemos que tener mucha pericia. Miren, hermanos, una de las cosas que le voy a decir es que si nosotros creemos que tenemos un don, ¿sí?, hay que ponerlo en obra, pero hay que capacitarnos para que ese don resuelva las situaciones o de alguna manera bendiga a otros. Porque si yo digo tener un don acerca de cuidar a determinado grupo y no estoy desarrollando, o digo yo lo hago nada más así porque así se acabó, no, hermano. Miren, voy a decir esto. En el argot, bueno, en el mundo de lo que es la educación, cuando se va a contratar a un maestro, por ejemplo, en mi caso, cuando me va a contratar a alguien, me prueban para ver si estoy calificado para determinada labor. A mí me prueban, me hacen un examen, una evaluación, me ven mi currículum para ver cómo estoy. Si a ellos no les satisface, no me contratan. Pero cuando llego a la iglesia y les digo, pues yo doy clases de esto. Ah, sí, vénganse. No importa si allá no me aceptaron porque tal vez era yo malo o lo que sea. No, acá sí no importa, porque como es para Dios. Y hermanos, si es para Dios tiene que ser con excelencia. Todavía yo creo que más que lo que hacemos para el mundo. Por lo tanto, ayudar a estos jóvenes es muy, muy importante, muy necesario, sobre todo hoy en estos días en los cuales su identidad está en juego. Sobre todo, hermanos, lo que es su sexualidad. Están en un despertar acerca de la sexualidad. Se quieren conocer, se quieren ver, y todo lo que quieren hacer con su sexualidad, hermanos. Entonces tenemos que guiarlos. ¿Cómo? Capacitarnos, hermanos. Es importante. Estamos en una era, hermanos, saturada de confusión digital. Hoy, hermanos, más que nada, las redes sociales, las ideologías opuestas al evangelio. Nuestros adolescentes experimentan una tormenta interior de preguntas sobre quiénes son ellos. ¿Qué hacen aquí? Cuando dudan, hermanos, es caminar a su lado. Lo que tenemos que hacer es caminar a su lado con paciencia, mostrándoles que su verdadera identidad y seguridad provienen de ser hijos amados de Dios.
Y claro, hermano, que es difícil, sí, lo es difícil. Yo trabajé 35 años con adolescentes en escuelas secundarias y al principio no era tan difícil, tenía fuerza, tenía vigor, entusiasmo. Los últimos años, hermano, ya me pesaba mucho. Hacía lo que podía y me buscaba y rebuscaba y hacía muchas cosas. Me metía en inteligencia artificial y no sé qué tantas cosas. Siempre traté de estar a la vanguardia con ellos. Obviamente la edad y ya después pasan muchas cosas, pero hermanos, hay que estar al día con los muchachos, hay que estar al día. Imagínense como pastor, cómo tenemos que hacer. Bueno, la pastoral adolescente tiene que ser eso. Entonces, hermanos, tenemos que pensar algo, hermanos, y tenemos que ver si como iglesia nosotros podemos darles algo más, ¿sí? Podemos brindarles a ellos una buena guía para encontrar su verdadera identidad, su seguridad, que sepan ellos que provienen de ser hijos amados de Dios. Entonces, como iglesia, ofrecemos a los adolescentes un espacio seguro para resolver sus dudas de fe y vida, o respondemos con juicio y distanciamiento. Esas son preguntas que tendríamos que hacernos. Porque la pastoral entonces, hermanos, adolescentes, al igual que los niños, no basta, hermanos, con solo hacerlo en la iglesia. No son solo momentos, son mucho tiempo lo que hay que estar metidos con ellos. Hay que estarles llamando, preguntando, asistiendo. En casa, nosotros como padres, los hermanos mayores, los tíos, los abuelos, los pastores, la coordinadora o coordinador de la pastoral, la sociedad de los adolescentes. Es mucho trabajo. Pero hermanos, vale la pena, porque si no, entonces vamos a empezar a perder a nuestros adolescentes. Muchos adolescentes no regresan a la iglesia cuando son jóvenes, la empiezan a abandonar. Y usted lo sabe, hermano. Todos lo sabemos, porque incluso a veces, a lo mejor tenemos a alguien ahí en casa que no ha estado yendo y en su tiempo de adolescente se perdió. Tal vez, yo lo digo por experiencia mía propia. Entonces, hermanos, recuerden, a los niños son imitativos, ellos están ahí, hacen lo que nosotros hacemos, van a la iglesia y todo, pero cuando son adolescentes y empiezan sus dudas, empiezan a dejar. Ya no son los niños que decíamos, luego a veces decimos, ¿no? Ay, sí, cuando era niño, este va a ser pastor, porque mira, igualito que el pastor, y cuando es adolescente, pero pasamos a los jóvenes. Estamos hablando de la pastoral y entonces ahora pasamos a los jóvenes. Miren, hermanos, hay dos asuntos importantes. Uno es que los jóvenes, vamos a decirlo así, institucionalmente deben ser de 15 a 21 años, o sea, en el periodo de la preparatoria y la universidad. Estos jóvenes necesitan desarrollo, estos jóvenes necesitan estar ahí, y la mayoría de ellos son solteros, salvo sus excepciones, ¿sí? Entonces esto abarca a final de la adolescencia hasta los 21 años, y hay algo que lo conocemos como jóvenes adultos, de los 22 a los 30. Aquí tendríamos que ver si se puede o no se puede tener a todos los jóvenes en un solo lugar o no, pero este es un asunto que vamos a resolver solo entre nosotros. Entonces, de los 22 años en adelante hasta los 30, ¿sí? Hasta, vamos a decirlo que así, hasta que se casan o hasta que cumplan 30 años, pertenecen a eso de los jóvenes adultos. Ellos, miren, el joven lo que busca, más que nada, pues hay que ver con él cómo auxiliarnos al joven, porque el joven está desarrollando su personalidad. Él está en crecimiento en la vida cristiana. Él se está integrando activamente en la iglesia y su compromiso evangélico con la sociedad. Pero se tiene que ir acompañado, porque recuerden que a veces los jóvenes los utilizamos solo para ciertas áreas, pero en realidad ellos tienen mucho potencial que dar, mucho potencial, pero hay que acompañarlos, hay que estar con ellos. Ellos empiezan a activar en la vida cristiana cuando el joven está en la iglesia. Entonces es muy importante que los veamos. Miren, los jóvenes tienen que enfrentar decisiones importantes porque van a marcar el rumbo de su vida, sus decisiones. Van a pensar ellos en su vocación profesional, qué van a hacer, su trabajo, su noviazgo, fíjese bien, ¿eh? Y sobre todo el mantenimiento de sus propias convicciones éticas en la universidad o en el empleo. Porque allí, hermanos, les van a mover el tapete a nuestros jóvenes. Y dice también, hermano, pues se lo digo también por experiencia. Muchos de nosotros vimos eso. Luego, entonces, hermanos, tenemos que estar con ellos. La iglesia debe inspirarles a ellos el poder guiarles y orientarles en esas cosas. Pero ¿cómo lo hacemos si no nos capacitamos? Volvemos a lo mismo. Si tenemos dones, hay que desarrollarlos para ponerlos a los pies de la iglesia y servirles a todos los hermanos ahí. Si nosotros entonces vemos esto, ¿sí? Ellos a menudo sufren presiones, hermanos, presiones por su entorno, ¿sí? Ellos sufren presión por la ansiedad del futuro,
o por mantenerse fieles cuando su fe es probada en entornos laicos. Y todavía crees en esto, o todavía no has hecho, o todavía no has hecho aquello. Muchos en la universidad, en la preparatoria, en la universidad, las señoritas están siendo asediadas por los jóvenes para tener relaciones sexuales. Y los jóvenes están muy tentados a tener las relaciones. O sea, de hecho, los dos grupos, mujeres y hombres, están tentados a tenerlos. Porque antes diríamos, bueno, son asediadas y ellas aguantando estoicamente. No, y también se da que las mujeres están buscándolas. Entonces, ellos están en una situación realmente difícil porque están ante la tentación total de esto. Y están viendo si se mantienen o no. Es una lucha ética la que ellos tienen. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia debe inspirarles primero a poner sus talentos al servicio del reino. También tienen que ser faros de luz en medio de la cultura contemporánea, donde ellos se desarrollan, donde ellos están. Es muy difícil, hermanos, pero miren, recuerden que es un proceso. Entonces, estar con ellos no basta con la reunión de los jóvenes, no basta con leerles El viento fresco y la conquista juvenil el sábado. No, hermanos, hay que estar con ellos continuamente. Por eso reitero, y a tercera vez, la pastoral, hermanos, no es un solo momento del culto, es una pastoral continua para trabajar en cada una de las sociedades. Y bueno, entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, de reflexión sería si estamos impulsando y confiando en el liderazgo de nuestros jóvenes o únicamente los mantenemos al margen de las grandes decisiones del ministerio. Hermanos, esto es muy importante porque a veces ponemos a los jóvenes para que no se nos vayan. Ponlo a dirigir, ponlo a tocar en el grupo del Ministerio de Alabanza. Pero, hermanos, no estamos haciendo nada por ellos. Tenemos que hacer algo más por ellos. Tenemos que guiarlos, orientarlos y tenemos que estar pastoreando a cada uno de los jóvenes, que se sientan amados, que se sientan queridos, que sepan que Dios los ama de todo corazón. Esto es básico, es muy, muy importante. Y bueno, hermanos, entro a una parte aquí acerca de los jóvenes y ya sabemos que son dos grupos y hay que tratar con los dos grupos de diferente manera. Incluso nosotros como iglesia tenemos la distinción de tener jóvenes hasta los 21 y tenemos los jóvenes mayores de 22 a 30. Uno de los jóvenes de 22 a 30 regularmente es el que dirige a los jóvenes de 16 a 21 por la experiencia que tienen, etcétera. Pero es muy importante que esos jóvenes de 22 a 30 ya estén desarrollando sus talentos, sus dones, sus habilidades y sus destrezas en favor del reino. Y ellos están creciendo, los de 15 a 21, 16 a 21 están creciendo, debe decir 16, después de 15, 16 a 21 están creciendo, se están empezando a desarrollar y empiezan a manifestar sus dones en la iglesia. Pero los de 22 a 30 ya deberían estar echándole todo la carne al asador en la iglesia. Bueno, eso sería ya. Pero solo va a resultar si hay una buena pastora. Luego de eso, entonces, pasamos a la femenina, que son mujeres adultas. La mayoría de ellas, al igual que los adultos varones, fíjense, son solteras, pueden ser solteras, casadas, viudos y divorciados. O divorciados. Y o cualquiera de esas cosas puede ser. Entonces, estando en ese grupo, lo que nosotros vemos es que, miren, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra visión, en nuestra identidad de las mujeres es que reunimos a todas las mujeres adultas de la iglesia. Entonces, el propósito pastoral de esta reunión es velar por los miembros activos y no activos mediante la ayuda mutua, así como abordar temas que a ellos les atañen o que son de su propia, vamos a decirlo, de su propio deseo, conocer, tener, o ellos están con temas propios de lo que es su sexo, que en este caso es la mujer. No estamos hablando que la mujer se hable de matrimonio, todavía hay más pastorales, solo puse las que más tenemos, pero está la pastoral a matrimonios, la pastoral a adultos mayores, a profesionistas y bueno, muchas más. Pero aquí tendrían que abordarse temas de la mujer, que casi siempre abordan temas del matrimonio y no todas son casadas. Algunas son viudas y otras son solteras y otras son divorciadas. Por lo tanto, tenemos que tocar temas que a todas les atañen. ¿Sí? La pastoral a la femenil debe de ser, hermanos, que esté siempre intentando dar a todos y sin cuidar su propio corazón delante del Señor, no, sino cuidando ese propio corazón. Miren, le voy a decir esto, ¿sí? Muchas de ellas van a enfrentar un peligro, hermanos, el del agotamiento espiritual y físico.
Fíjese que muchas de ellas, y esa es una de las cosas que hacemos en la iglesia, es que lo que hacen en la casa vienen y lo hacen acá. ¿Qué regularmente hacen en la casa? Es lo que hacen en la iglesia. Analícelo, pregúntese, chéquelo, si no es cierto. Hermanas, contesten ustedes. ¿Qué hacen en la iglesia, en su casa? ¿Y qué vienen a hacer a la iglesia? No hay mucho cambio. Cuando lo que deberíamos estar cuidando es su corazón, deberíamos estar cuidando su vida espiritual. Eso es lo que debemos hacer. La pastoral hace eso. Hermano, lo demás tenemos que organizarlas entre todos y hacerlo entre todos. Eso es natural, el aseo, cuidado, las ventas, etcétera, mantenimiento, bla, 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 todo lo que tenemos. Pero la pastoral tiene que cuidar el corazón de cada una de las mujeres de nuestra iglesia. Tiene que ofrecer a nuestras hermanas un espacio donde puedan desahogar sus cargas, donde puedan ellas hablar acerca del perdón, afirmar, hermanos, su dignidad en Cristo y que descansan en la gracia de Dios. Porque esa es una de las cosas que no estamos haciendo en la familia. Estamos viendo, ay, ahora cómo hacemos esto, cómo acá hacemos aquello. No, hermanos, tenemos que cuidar su corazón y eso lo hace la pastoral. Repito, reitero por la cuarta vez, y la pastoral no es solo la reunión de la femenina. No es solo se encarga de hacer y organizar el culto o la reunión de la femenina, no. Por muy bonitas y muy dinámicas que sean y que está muy bien, la pastoral involucra hacerlo también fuera del templo, en horarios diferentes, con las hermanas en casa. Quizá al sábado llegan y ponen una cara hermosa y bonita y dicen, ay, ¿cómo está, hermana? Bien, pero de la casa vienen peleadas, enojadas, golpeadas, agredidas, física, verbal y económicamente. Y no lo sabemos. Esa es la pastoral, tenemos que ver por ellas, atenderlas, hermanos. Está como el pasaje de Marta y María, ¿se acuerdan en Lucas 10? Hay que intentar darles a todos el corazón de María, porque el corazón de Marta pues, lo traemos ya. Además, eso es importante, la pastoral femenil debe ser un refugio de sanidad, una sanidad del alma, debe ser un refugio del perdón, de afirmación de nuestra dignidad en Cristo y descanso en la gracia de Dios. Por eso tenemos que hacernos preguntas importantes. Si nuestra iglesia estamos ofreciendo a nuestros hermanos un espacio donde puedan deshogar sus cargas y renovar sus fuerzas en Dios, o solo les añadimos más exigencias de servicio. Ya hicieron allá, ahora sirvan acá, ahora hagan esto, ahora, o de veras están teniendo un espacio donde ellas puedan descansar en Dios. Vengan a mí todas las que estén trabajadas y cargadas, que yo las haré descansar, diría el Señor a ellas. ¿Están yendo a descansar o terminan más cansadas? Una buena pregunta. Hermanos, la pastoral a la sociedad femenina es muy, muy, muy importante. Muy, muy importante. Y bueno, pues pasamos a lo que es la pastoral a los varones, ¿sí? Y miren, aquí los varones son todos los adultos, igual, hermanos. Pueden ser solteros, casados, viudos, divorciados. Y diría por ahí un amigo mío, dice, a lo mejor es la chancla que yo tiro. A lo mejor lo despreciaron por ahí. Pero los varones, hermanos, miren, estos hermanos, esta sociedad, este grupo se constituye todos los hombres adultos de la iglesia. Y entonces tenemos un propósito con los varones. Y ese propósito, hermanos, es instruir a todo varón para que en el uso adecuado de la autoridad familiar. Nada de micromachismo, machismo, y lo que sea. Su propósito es instruir a que tenga un liderazgo espiritual en el hogar, así como abordar abiertamente la salud del varón, la comprensión del cuidado mutuo y el respeto hacia la mujer. Son cosas importantes, básicas. Miren, hermanos, si nosotros la pastoral a varonil, tiene que ver que el varón se vea cómo se trata a sus hijos en casa, a su familia en la casa. Tiene que ver cómo se maneja con la economía, qué hay con el cuidado de su cuerpo. Hermano, mire, en serio, vea su iglesia y si ve mucho gordito, hermanos, hay que empezar a trabajar sobre eso, porque la diabetes está, hermanos, tremenda. Después ya se tienen que estar cuidando, así como yo, que me tengo que estar cuidando todo el tiempo. Agua sin azúcar, por ejemplo. Y nosotros aquí, como la pastoral a varonil, tiene que cuidar esos puntos. Todo eso de ver si son machos, ¿no? si maneja mucho el machismo, etcétera. Si de alguna manera también se está viendo la cuestión económica, sus relaciones que sean sanas, etcétera. Hay muchas cosas que los varones tenemos que ver. Miren, el modelo bíblico del hombre lo llama a ser un líder siervo.
¿Ven? Un líder siervo. Y un líder siervo que ame, que proteja, que comunique con respeto y con empatía a su familia. Una pastoral a los varones, hermanos, una pastoral a los varones implica capacitarlos para que rompan el silencio, venzan la frustración del trabajo diario y reflejen la fe de manera práctica dentro de sus casas. ¿Se da cuenta? O sea, la pastoral varonil no está buscando obreros, no es el departamento ministerial, no, hermanos, está buscando hombres y mujeres que se desarrollen mejor en los ámbitos que son pertinentes a ellos, la casa, el trabajo, la iglesia, etc. Si uno de esos varones decide servir al Señor como bueno, lo incluimos en el grupo ministerial, pero aquí estamos tratando de pastorear a nuestros varones. Eso es muy, muy importante, hermanos. Hoy la sociedad moderna presenta muchos valores, muchos modelos, que todos están distorsionados de la masculinidad, de lo que es la verdadera masculinidad. Por un lado está el machismo impositivo, aquí yo soy, es distante del otro. Eso se manejó y son todas las películas que vemos ahí, ¿no? Perdón. También puede ser que el modelo que vean es el de la pasividad. No, ellos no hacen nada, ellos no se meten. Y tal vez incluso hasta la responsabilidad espiritual. Miren, un tiempo me decía un hermano que era evangelista, decía, si tú vas a evangelizar una casa, evangeliza al varón. Porque si tú evangelizas a la mujer, va a ella. Y quizá después vaya al varón y los hijos. Pero si tú evangelizas al varón, seguro va a llevar a su familia. Entonces, no es que sea más efectivo así, o sea, tú tienes que evangelizar a mujeres, pero una cosa que sucede es esa, algo que se da. Por lo tanto, es importante que los varones, que son los líderes espirituales de su casa, pues estén evangelizados y que tengan ellos la certeza de que son hijos de Dios. Y entonces van a poder llevar a familias sanas. Esa es la pastoral, la varonil. Eso es lo que hacemos o lo que deberíamos hacerlo. El modelo que tomen del mundo siempre los va a llevar al fracaso, a la tristeza y a la soledad. El modelo bíblico va a llamar al hombre a ser ese líder siervo, que hablábamos hace rato. Entonces, hermanos, pastorear a los varones, lo que implica para nosotros pastorear a los varones, hermanos, es capacitarlos para que rompan el silencio, venzan la frustración del trabajo diario y reflejen la fe de manera práctica dentro de sus casas. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿estamos enseñando a nuestros hermanos hombres a ser líderes desde el amor y la humildad de Cristo? ¿O permitimos que las presiones del mundo endurezcan su corazón? Esa es la pastoral. Si usted se da cuenta, hermanos, entonces en esta pastoral en las sociedades tenemos diferentes niveles, edades, circunstancias, y a todos ellos hay que pastorearlos. Pero hermanos, eso es el pastorear, y el pastorear consiste en discipular, y el discipular no basta solo con un momento, no basta solo con una reunión. No, hermanos, a estas 5 sociedades que representan lo que son las etapas de la vida, las identidades personales de base, la iglesia, hermanos, también promueve pastorales complementarias, además de estas como es el matrimonio, adultos mayores, profesionistas, etcétera. Y todos los tenemos que atender de manera integral a cada uno en su faceta de la vida cristiana, pero ahorita en especial esos que son los que más manejamos, son a los que nos debemos, son a los que tenemos que discipular a ellos. Esto nosotros no podemos dejarlo de lado, no podemos olvidarnos de eso. Nuestra tarea es esa. Miren, el pastoreo a las sociedades no consiste únicamente en organizar calendarios o reuniones separadas. Está bien que hagamos un taller para adolescentes, un taller de matrimonios, una reunión para unir, eso está bien, pero no es suficiente. Hay que hacer más allá. La que es la pastoral tiene que ir más allá. Hermanos, entonces es el arte del pastoral, de discipular intencionalmente según el corazón de Dios. Cuando cada sociedad comprende su valor y propósito en el cuerpo de Cristo, la iglesia se vuelve una comunidad viva, unida e intergeneracional, donde la fe se transmite como fidelidad de padres a hijos y de generación en generación. Luego entonces, hermanos, cuando yo les hablo de eso, hermanos, también no crea, yo también me di duro y a la cabeza. ¿Por qué? Porque un pastor tiene que estar comunicado con su iglesia. Tiene que estar viendo y atendiendo a su iglesia, no solo en el culto, sino después del culto, antes del culto y durante toda la semana.
igual tiene que pasar con alguien que hace la pastora de las sociedades. Entonces, seamos ejemplos de modelo vivos, hermanos. Si ustedes se acuerdan, entonces, viendo todo esto, al principio les dije acerca de que pudiera pensar usted, si pudiera anotarlo en su WhatsApp, digo en el mensaje, pudiera usted pensar acerca de algo por hacer en otro. Y entonces, de lo que usted pensó y de lo que tal vez ya anotó ahí, de eso, hermano, ¿qué está dispuesto a hacer? Porque eso es algo que tenemos que tener, ¿sí? Miren, es fácil cantar sobre el amor de Dios en la comunidad del banco del templo. Lo difícil y lo que verdaderamente nos califica como discípulos es ser la manifestación de ese amor allá afuera, donde hay dolor, abandono y necesidad. Eso es difícil, ¿sí? Eso es lo más difícil. Por lo tanto, tenemos que pensar, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos a escuchar con amor genuino el dolor del hermano o del vecino, sin juzgar? Sin juzgar. Sí. Nuestra fe, hermanos, es nuestra fe una convicción viva que transforma nuestro entorno, o solo es una rutina religiosa que nos consuela nuestra propia conciencia. Entonces solo vamos para ser ritualistas. Esa es una pregunta importante. Y ahora pregúntese, ¿qué barrera o comodidad necesitamos derribar hoy para convertirnos en las manos y los pies de Cristo en nuestra comunidad? Eso es muy, muy importante. De eso que usted dijo, de eso que usted escribió, perdón, sí, de eso que usted pensó que puede hacer por otros, hermano, no solo basta orar, sino hay que ir por ellos, hay que hacerlo. Entonces, de eso que estamos haciendo hacia personas enfermas, ancianos, recluidos o necesitados de apoyo espiritual, ¿qué podemos hacer? Y usted ahí ponga delante de Dios su pensamiento y dígale, Señor, voy a hacer esto, tengo que hacer esto. Yo bendigo a Dios, pues, que las muestras que nuestra comunidad ha hecho sobre personas, hermanos, y incluso algunas personas que ni siquiera conocemos, se ha dado en nuestra iglesia en bendecir a otros hermanos. Es maravilloso. La verdad es que es maravilloso. Yo bendigo a Dios por eso, bendigo a Dios porque la iglesia responde, y eso, hermanos, es loable. Es bendito sea el Señor porque Él nos ha permitido hacerlo así. Por lo tanto, eso es en torno a los vulnerables, en torno a los pecadores, hermanos, los recibimos, los abrazamos, y Dios hace la transformación en el corazón de ellos. Pero, hermanos, en torno a nuestra pastoral, hacia todas y cada una de las sociedades que tenemos ahí marcadas, hermanos, es importante que nosotros hagamos algo más que solo el culto, que solo la reunión y que solo preparar el trabajo de cada día. Hay que hacerlo. Y entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude y que cada uno de nosotros seamos esa luz en medio del sendero. Esta escuela sabática del sábado habla acerca de la sal y de la luz, y hay un pensamiento que a mí me dejó cautivado, hermanos. Es que la sal y la luz necesitan tener contacto con las personas, si no, no tiene función. Una luz debajo de un almud no se ve y no funciona si no tiene contacto con las personas. La sal no tiene ningún efecto si no toca los alimentos, se mezcla con ellos y les da o protección, cuidado, preservación o transformación de sabor. Si no, no tiene sentido. Así es la iglesia, así es la pastoral que sabe qué tiene que hacer, pero que no va con el otro, hermano, no tiene mucho sentido que hacerlo. Por lo tanto, quiero dejarle esta oración que escribimos aquí y que dice así para que usted la haga en su corazón. Señor y Dios nuestro, perdónanos cuando el egoísmo o la rutina han endurecido nuestros corazones ante la necesidad del prójimo. Hoy consagramos nuestras vidas, nuestras manos y nuestros recursos a tu servicio. Envíanos a hacer luz en medio de las tinieblas y consuelo en el dolor. Que al salir de este lugar, al salir de nuestras casas, de nuestras iglesias y nuestras comunidades de fe, nuestra fe no se quede en palabras, sino que fructifique en obras de amor para honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.